Hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 3, desde el verso 15, y vamos a finalizar hoy este capítulo 3, que vamos a hablar hoy acerca de este título: ¿Cómo entender la ley a la luz del Evangelio? Siempre que se habla de salvación por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, siempre surgen casi que de inmediato distintas preguntas o interrogantes. Preguntas como, por ejemplo, entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Cierto? ¿Qué sentido tenía? O, por ejemplo, preguntas como, ¿ha quedado abolida la ley? Es decir, si estamos ahora bajo la gracia, entonces la ley ya quedó, digamos, abolida. ¿Cómo un cristiano, cómo nosotros nos relacionamos con la ley? Estas son como inquietudes que saltan, digamos, cuando uno habla de esta enseñanza de la salvación solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. Y resulta muy importante, resulta indispensable para todos nosotros como creyentes entender bien cuál es el propósito de la ley, cuál es el lugar de la ley hoy para nosotros, y especialmente cómo es que nosotros debemos responder a la ley. Bueno, esos interrogantes también los enfrentó el apóstol Pablo, y él quiere dar respuesta a eso en este texto que vamos a leer a continuación. Así que, capítulo 3 de Gálatas, verso 15 en adelante, leemos la palabra del Señor. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Nosotros queremos seguir entendiendo el Evangelio verdadero, que hemos de reconocer que somos sensiblemente inclinados, Padre, a pretender tantas veces seguir
lo que en su momento los Gálatas tanto lucharon, y es alcanzar tus promesas a través de lo que hacemos, pretender ganarnos el favor tuyo, pretender que sean nuestros esfuerzos lo que finalmente nos va a dar la seguridad de salvación. Ayúdanos, Padre, que al meditar hoy en este texto, que tiene muchos detalles, algunos no fáciles de entender, pero te pedimos, Padre, que tú nos des la comprensión por tu Espíritu Santo y especialmente que tú nos hables a cada uno hoy a lo más profundo de nuestros corazones. Enséñanos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, debemos recordar un poquito el contexto de esta carta porque nos ayuda mucho a poder ubicar el pasaje. Y eso siempre será importante cuando leemos un texto bíblico, una carta, un libro. Nos ayuda a entender mejor un pasaje si podemos saber mejor cuál era el propósito por el cual Pablo o los autores estaban escribiendo. Y para quienes de pronto no recuerdan o no habían estado aquí, recordarles que Pablo está tratando un problema muy serio en la iglesia donde están los Gálatas, y el problema básicamente es que habían entrado enseñanzas en la iglesia para decirles a estos nuevos creyentes que no eran judíos, ellos eran gentiles, es decir, no pertenecían al pueblo judío, pero habían abrazado la fe cristiana, la fe en Jesús. Y los maestros estaban comenzando a decirles a estos nuevos creyentes, bueno, ustedes necesitan obedecer toda la ley que nosotros practicamos para que, sumado a su creencia en Jesús, entonces ustedes puedan participar de las promesas que Dios les ha hecho. Y en particular ellos estaban enfatizando el tema de la circuncisión y otras cosas más que les estaban imponiendo a esos nuevos creyentes que debían cumplir. Recuerden que, como hemos hablado aquí en Hechos 15, se trata temas sobre lo que generó en la iglesia y cómo se le dio o se enfrentó, cómo se lidió con eso, ¿verdad? Pero Pablo, a lo que hemos corrido de esta carta, Pablo ya ha dicho categóricamente, eso es imposible, o sea, no es la forma de salvación, o más bien ese es un evangelio, como él lo dijo, un evangelio falso, y él ha defendido el evangelio que es solo por gracia, a través de la fe, solo en Cristo. Bueno, vamos a ver este pasaje para poder responder a esa preguntita, ¿cómo entender la ley a la luz del evangelio? En tres ideas que nos surgen de este texto. En primer lugar, vamos a mirar lo que no logra la ley, y eso vamos a verlo desde el verso 15 hasta el verso 18. ¿Qué es lo que la ley no consigue? ¿Qué es lo que la ley no logra? Y Pablo quiere colocarnos como en un lenguaje muy sencillo. Pablo trae como una historia o un ejemplo de la vida cotidiana para ayudarnos a entender. Ahora, recuerden que Pablo ha venido diciéndonos de una u otra manera, esto es solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Pero él va a colocar diferentes ejemplos, ilustraciones para ayudarnos a entender mejor, para librarnos de este error en el que hemos caído o en el que podemos caer fácilmente, que es irnos a vivir una fe a través de las obras. Así que Pablo comienza diciéndoles aquí, hermanos, ahora muy interesante que Pablo comienza así, porque miren ustedes en el capítulo 3 al comienzo, cómo comenzó Pablo a hablarles. Oh Gálatas insensatos. Y aquí Pablo como que quiere recordarles, a pesar de todo eso, venga, yo todavía los sigo queriendo, ¿cierto? Es decir, ellos se han ganado varios regaños de Pablo, pero Pablo quiere recordarles, este es un llamado como de un padre a sus hijos, ¿cierto? Entonces les dice hermanos, hablo en términos humanos, y lo que él está diciendo ahí es, les voy a presentar como un ejemplo, un caso de nuestra cotidianidad para que ustedes puedan entender lo que yo quiero comunicarles, lo que yo quiero decirles. Así que él trae esta idea del pacto. Y pacto ahí está refiriéndose como a un contrato, un convenio que se da entre dos partes o más partes, ¿verdad? Pero que tiene unos acuerdos muy bien definidos, unas condiciones bien definidas y donde, digamos, las partes una vez firman eso,
ya no es posible cambiarlo o anularlo. Eso es lo que Pablo está queriendo como decir. Miren que si nosotros, dice Pablo, si nosotros usamos la figura de contratos a los cuales no podemos cambiarle las cláusulas o no podemos anularlos, es lo que Pablo está diciendo. No se puede hacer eso, ¿verdad? No es posible, hay una imposibilidad. Y lo que Pablo está queriendo aquí decir es, este pacto no puede ser invalidado. No puede ser invalidado. Por ejemplo, piensen ustedes cuando una persona hace un testamento, deja su herencia a personas que él quiere dejar, ¿cierto? Y la persona fallece. Después de eso, ¿qué sucede? Lo que se escribió, ¿cierto? No se puede cambiar. Si las condiciones cambian, si la familia, el que era más rico ahora es el más pobre, no, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando hacemos contratos de diferentes tipos, porque uno a veces hace contratos de diferente tipo para venta de algo o alguna cosa así, lo que estamos firmando cuando uno va a una notaría para firmar es para dejar claridad de que lo que está ahí escrito tiene validez y no se puede cambiar, ¿verdad? Por eso es que a uno a veces le dicen, lea muy bien la letra pequeñita, ¿cierto? Léala muy bien, porque uno a veces no lee y después cuando quiere reclamar, ¿qué pasa? A uno van y le dicen allá los de señores de Claro o los de estos, usted no leyó que aquí decía que esto, usted tiene que estar aquí 2 años con nosotros. Y usted dice, ay, ¿cierto? Ya no puedes cambiar, porque se firmó el contrato. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí. La razón de que estos hombres estaban enseñando es que ellos decían, mire, esa promesa que Dios había dado antes, cuando llegó la ley sufrió un cambio. Y lo que ellos creían es que ahora para alcanzar las promesas dadas por Dios, había que cumplir toda la ley de Moisés y seguirla cumpliendo. Ahora, Pablo argumenta aquí, en base, yo quiero llamar la atención en 2 razones que Pablo dice, esto no debe ser así, es decir, la ley no logra la promesa de Dios. Y noten ustedes que Pablo hace referencia en el verso 17, dice, lo que digo es esto, la ley que vino, ¿cuántos años? 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la ley. Esto es lo que Pablo está queriendo comunicar. Significa que la promesa que Dios había dado a Abraham no dependía de la ley. Y lo que Pablo está queriendo decir es, si esta promesa fue dada antes de la ley, entonces no puede depender de la ley. Eso es lo que Pablo está queriendo decir allí, porque si fue entregada antes. Ahora, Pablo está usando aquí la palabra que usó el autor bíblico en Génesis cuando habló de que Dios hizo un pacto con Abraham. Eso era muy importante, era como ese acuerdo. Ustedes pueden ver en Génesis 15, nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ustedes pueden leer en Génesis 15 o posiblemente ustedes pueden recordar lo que se nos cuenta en Génesis 15, que Dios unilateralmente hizo un pacto con Abraham, que Dios llamó a Abraham, ¿verdad?, de la tierra, dice que del Ur de los Caldeos, y le dijo, yo haré de ti una nación grande y bendeciré, ¿cierto?, en ti todas las familias de la tierra, y también le dice que le va a dar una tierra especial. Pero en Génesis 15 nos cuenta que como se hacía en aquel entonces, los pactos no se firmaban como los firmamos ahora nosotros. La manera en la que se hacían los pactos en aquel entonces es que se traían unos animales, ¿cierto? Unas cabritas, unos animales allí, y lo que se hacía con ellos es que se partían por la mitad, ¿cierto? Se partían por la mitad y se ponían uno al lado del otro. Y lo que se hacía en esa representación es que cuando uno pasaba por en medio de los animales, que era como la firma del pacto, es como si ese fuera el sello del pacto, lo que se estaba diciendo ahí es que yo me estaba comprometiendo, yo me estaría comprometiendo las promesas que estamos dando en este pacto. Y si alguna de las partes incumplía ese pacto o esas promesas, entonces lo que se decía es que
el destino o el final de quien incumpliera sería el final de esos animales. Es decir, partido por la mitad, es decir, muerte. Es decir, el que no cumplía el pacto tenía que morir. No había otra forma, no había otra manera de disolver ese pacto. Incumplimiento acarreaba la muerte. Pero en Génesis 15 es muy interesante, ustedes pueden luego leerlo, porque en Génesis 15 dice que Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo, ¿verdad? Le ratifica su promesa. Pero luego dice que cuando se partieron los animales, quien pasó en medio de los animales no fue Abraham, sino el que pasó en medio de los animales, dice en Génesis 15, fue una antorcha de fuego que representaba la misma presencia de Dios. Dios mismo era el que estaba pasando por en medio de esos animales. Y usted ya puede ver un poquito hacia dónde está comunicando el autor bíblico en Génesis y el Señor por el Espíritu Santo esto del pacto con Abraham, porque quien está comprometiéndose ahí es Dios mismo. Es decir, Dios está diciendo, si yo no cumplo esta promesa, ¿verdad? Entonces Él está comprometiéndose Él mismo, su propio ser, lo que Él es como cumplimiento de esa promesa. Eso es muy importante porque ese es el sello, esa es la firma. De tal manera que Pablo está queriendo decir aquí, ese pacto que Dios hizo en Génesis 15 con Abraham no podía ser cambiado ni modificado cuando llegó la ley. Estaba antes. Y Él está queriendo decir ahí, no es posible cambiarlo, porque si se cambiara por la ley, entonces ya no sería promesa. Noten ustedes ese aspecto ahí. Dios entregó una promesa a Abraham. Y ese sostenimiento de esa promesa se daba por la palabra de Dios que Él mismo había comprometido con Abraham y con la descendencia. Dios mismo. No era que la ley luego venía para que agregara algo, porque si la ley viniera para cambiar y ya no fuera sino por la ley, entonces lo que Pablo dice es ya no sería promesa. Ahora sería bajo el cumplimiento de la ley. Espero que me estén siguiendo ahí un poquito el argumento que Pablo está queriendo darnos, que es muy importante poder entenderlo bien. Entonces, Pablo dice, es imposible. Y eso nos podría ayudar a entender un poco más esta idea. Cuando nosotros prometemos algo, cuando hay una promesa, se entiende que la promesa no está implicando el cumplimiento de algo. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que yo te mando un mensaje y te digo, mira, si cuando vengas hoy a la iglesia, yo te prometo que te voy a dar $1.000.000. Vamos a ver así, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitas tú para recibir ese $1.000.000? Creer que yo te voy a cumplir. Es decir, noten lo siguiente, la promesa requiere ¿qué? Creer, ¿cierto? Básicamente es eso. Es decir, ven a la iglesia, cuando vengas a la iglesia me buscas y yo te voy a entregar $1.000.000. Tú vienes porque crees que te voy a dar ese $1.000.000 y lo vas a recibir porque fue una promesa que te entregué. Ahora, si yo te digo lo siguiente, ven a la iglesia y yo te voy a dar $1.000.000 si nos ayudas a pintar todas las paredes de la iglesia. ¿Qué debe suceder entonces para que yo te dé ese $1.000.000? Tienes que venir y ¿qué tienes que hacer? Pintar todas las paredes. Ahí ya no es una promesa. ¿Qué es eso? Un acuerdo. Es decir, yo te estoy dando algo, pero no como una promesa. Yo te estoy dando algo en razón a ¿qué? A tu trabajo. Es paga de tu trabajo. Ahí no hay promesa. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Lo que Pablo está diciendo es, lo que Dios nos ha entregado en esta promesa obedece a que es solamente respuesta de quienes creen, no de quienes hacen o trabajan, porque eso sería algo diferente. Por eso aquí Pablo está como, de alguna forma, elevando la gracia y la obra de salvación, ¿verdad?
Esto es lo que la ley no logra. La ley no logra darnos la promesa. Lo que la ley hace es ponernos bajo el cumplimiento de unas normas. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el otro argumento que Pablo nos presenta aquí en estos primeros versos es que la promesa misma evidencia que ella se da como un acto de gracia de Dios. Noten que esta mañana hemos cantado 4 canciones y si ustedes pudieron notar bien, en las 4 alabanzas había un tema que pasaba por cada canción. ¿Recuerdan? La gracia, la gracia. Y eso es tan importante para nosotros. Ahora, ¿cuál es la promesa? En Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira que desde Abraham, Dios ya estaba anunciando promesas, ¿verdad? Y promesa en particular, como aquí nos va a decir Pablo en el verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pero mira que Pablo aclara lo siguiente, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. ¿Y a cuál se está refiriendo? Dice, y a tu descendencia, en singular. Pablo aquí quiere como no dejar cabos sueltos. Y él dice, es decir, Cristo. Cristo es la promesa dada por Dios, que de la simiente de Abraham vendría el Salvador. Y que la promesa dada por Dios, el Padre, a través de Jesús, para todos aquellos que finalmente estuvieran en Jesús. Esa es la promesa. Por supuesto, Dios había prometido a Abraham una tierra temporal, que anunciaban verdades espirituales, que le anunciaba a Abraham y a los suyos que había algo más grande que esa tierra, una tierra prometida celestial. Pero también recuerden ustedes que en Génesis 3 tenemos el primer anuncio del Evangelio, ¿verdad? Cuando el hombre peca, Adán y Eva, y vienen las consecuencias sobre ellos a causa del pecado. Allí se nos dice que Dios trajo o mencionó las consecuencias para el hombre, las fracturas que hubo en las diferentes relaciones, pero cuando le habló a la serpiente, a Satanás, claramente le dijo, pondré enemistad entre quién, entre tu simiente y la simiente de ella, la mujer. Y le dijo, tú le herirás a ella, ¿en dónde? En el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Ese es el primer anuncio que tenemos del Evangelio, de esta promesa que Dios está llevando a cabo a través de Abraham, luego en Jacob, ¿cierto? Isaac, Jacob y sucesivamente, que Dios está diciendo, esta es la promesa de salvación que yo les he entregado. Así que esto es lo que tenemos en esta primera parte, pero noten lo siguiente. En ese pacto con Abraham, porque Pablo trae aquí esta historia, experiencia de Abraham, uno tiene que pensar por un momento, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Uno lee en Génesis y puede apreciar inicialmente que Abraham era un pagano, llamado por Dios. Es decir, Abraham no estaba adorando a Dios. Dice que él estaba con su padre y que ellos adoraban otros dioses, eran de una tierra pagana. Y Dios llama a Abraham, pero la historia de este hombre también nos señala que esta promesa es un acto de gracia. Déjenme decirles por qué. Apenas uno comienza a leer la historia en Génesis de Abraham, uno comienza a darse cuenta de que Abraham tenía muchas cosas, ¿cierto? Que uno dice, ¿cómo es que Dios le prometió esto a Abraham? ¿Verdad? Uno puede ver, por ejemplo, que Abraham dudó de la promesa de Dios. Recuerden a la esposa de Abraham, Sara. Cuando él va y le cuenta lo que Dios le dice, ¿qué hace Sara? Se ríe, ¿cierto? Te enloqueciste, hombre, ¿cierto? ¿Cómo te ocurre una cosa de esas? Pero Abraham también dudó de la promesa. En el pacto que leímos de Génesis 15, él le dice a Dios, bueno Dios, ¿y cuál es la señal? ¿Cómo yo voy a saber que? Y uno dice, bueno, se le aparece Dios a Abraham, ¿no? Se le aparece Dios a Abraham. Y entonces Dios mismo, que se le apareció a Abraham, le dice, esta es mi promesa para ti. Y entonces Abraham, viendo cara a cara a Dios, le dice,
¿Y cómo va a saber que eso sí es cierto? Imagínate. Dame una señal, dame una seguridad para eso. Y Dios trae los animales y todo eso porque Dios responde tiernamente a nuestro corazón duro. Pero también recuerden que cuando pasó el tiempo y no llegaba ningún hijo con Sara, entonces Sara le dijo, venga Abraham, hablemos de esto porque aquí no está pasando nada. Yo creo que mejor acércate a esta mi criada, ¿verdad, Agar? Y mejor ten hijos con ella, porque yo creo que Dios seguramente estaba refiriéndose a eso. Seguramente no lo entendimos bien. Y como hacemos muchas veces nosotros, ¿cierto? Queremos reinterpretar la palabra de Dios. Porque queremos asegurar en nuestras fuerzas lo que queremos que pase. Y entonces Abraham, muy obediente de su esposa, oiga, Abraham era muy obediente. Qué hombre tan obediente. Ese ni siquiera le refutó, oiga. Él mismo dijo, sí señora, lo que tú digas mi amor. Qué hombre tan obediente. Pero ahí está Abraham, ahí está Abraham. Pero luego nos cuenta la historia que Abraham fue llegando por una tierra porque hubo guerras y todos ellos estaban pasando de lugar en lugar y llegan a donde un rey. Y Abraham mira a Sara y Abraham dice, Sara es muy hermosa. Seguro cuando yo entre a esta tierra, el rey me va a matar por razón de Sara. Entonces le dice a Sara, Sara, hagamos una cosa. Cuando pregunten quiénes somos, vamos a decir que somos hermanitos. Somos hermanos. Pero claro, él no se refiere a que eran hermanos en la fe. Aunque después Abraham da un discurso muy interesante ahí, ¿no? Que sí, ellos eran hermanos. Sí, había una relación entre ellos. Pero claramente, lo que Abraham estaba queriendo decir ahí es, esto está peligrando. Y él otra vez olvidó la promesa de Dios para tratar de salvar las palabras de Dios a través de sus esfuerzos. Y esos ejemplos solamente nos muestran una cosa, queridos. Esta promesa es una promesa de gracia. Imagínense que esta promesa dependiera de nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros? Si esa promesa hubiese dependido de Abraham, ¿dónde estaría esa promesa? Así que nos queda claro, y Pablo quiere decir esto, esta promesa debía ser un acto de gracia, no por el cumplimiento de la ley. Y Pablo nos ha expresado aquí estos argumentos. No habría ninguna esperanza. Pero bien, entonces, viene la pregunta en el verso 19, y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana, es ¿cuál es la función de la ley? Porque si ustedes leen conmigo, verso 19, dice Pablo, entonces, ¿para qué fue dada la ley? La pregunta es muy natural y digamos que es legítima, ¿cierto? Es decir, bueno, si esto es de gracia, si no es por el cumplimiento de la ley, entonces, ¿para qué nos fue dada la ley? ¿Por qué toda esa historia de Moisés y toda esa entrega de la ley y prácticamente todo el Antiguo Testamento corre a través de lo que fue esa entrega de la ley y las órdenes que Dios le dio a su pueblo? Entonces, aquí tenemos que decir lo siguiente. Si la promesa del Mesías y las bendiciones espirituales que Él otorgó son por gracia, queremos entender mejor cuál es este rol de la ley. Y tenemos que decir en principio, si ustedes notan conmigo en el verso 19, dice, fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Pero noten ustedes la siguiente frase o la siguiente palabra, hasta que. Hasta que. Pablo está diciendo que esto tenía un propósito temporal. Si el propósito que Dios le había dado a la ley era un propósito temporal. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Es decir, no fue entregada para siempre. O el propósito de la ley más bien no era un propósito para siempre, sino que su objetivo era temporal. Tenía un propósito claro delante de Dios y dado por Dios. Pero aquí dos cositas en cuanto a la función de la ley. Tenemos un aspecto negativo y un aspecto positivo en cuanto a la ley. Verso 19 dice, a causa de las transgresiones. Es decir, que la ley que fue dada a través de Moisés, recuerden ustedes allá en Éxodo, lo que hacía de alguna manera era servir como una lupa.
¿cierto? Ahora, no es que la ley, ¿verdad?, hizo que el hombre pecara más. No, no, no. El hombre pecaba. Pero así como una lupa lo que hace es hacer más visible, ¿cierto?, lo que uno quiere apreciar porque no es tan fácil verlo, así hace la ley. Lo que la ley hacía era como señalar, como resaltar el pecado y la maldad de los hombres. Es como un indicador, como un reflector, ¿verdad? Cuando se enciende una luz muy fuerte en un escenario, en un lugar oscuro, eso que la luz señala es más visible. Y ustedes recuerden los teatros cuando se ponen las luces que siguen a los personajes, lo que está procurando esa luz es ¿qué? Resaltar a la vista de la audiencia eso en particular que se quiere resaltar. Y eso es lo que la ley hacía. Pretendía resaltar el pecado, evidenciar el incumplimiento permanente del pueblo, del ser humano a las exigencias de Dios. Como estos instrumentos médicos, ¿no? Hay, digamos, a veces enfermedades que uno no experimenta ningún síntoma. Y entonces cuando uno va a exámenes, ¿verdad? O máquinas que hacen resonancia y todo ese tipo de cosas, en ocasiones esas máquinas permiten ver algo adentro de nosotros que dice, aquí hay un problema, ¿cierto? Aquí está fallando algo, está fallando el corazón, el cerebro, algún órgano vital. Y uno no sabía. Cuando uno le da los resultados es que el médico le dice a uno, mira, esta máquina o este examen o este artefacto médico nos ha dicho que tú tienes una falla o tienes un problema, una enfermedad en esta área, en esta situación. Así que lo que hacía la ley era algo similar, era evidenciar el problema. Era como hacerlo grande. Ya vamos a entender un poco más por qué eso. Pero noten ustedes que la prohibición, cuando se habla en los mandamientos, no harás esto, no harás lo otro, como hemos mencionado aquí en el Catecismo Bautista que hemos estado leyendo en los últimos domingos, nos recuerda también que la ley lo que hacía, de alguna manera, era mostrar esos deseos hacia lo prohibido, ¿verdad? Como cuando no sé, los niños, ¿cierto?, ven la toma de la luz y pasan por ahí muchas veces, pero hasta el día que tú le dices, no vas a meter los dedos ahí, entonces ¿qué sucede ahí en adelante? El niño va a querer meter los dedos ahí. Porque de alguna manera, ¿no les parece a ustedes que todo lo que es prohibido genera como una fascinación? Es decir, no es sino hasta que nos digan, eso está prohibido o no se puede pasar para allá, cuando se nos despierta la idea, ¿cierto? Ay, entonces eso como que se vuelve atractivo, ¿no? Porque es lo que está en nuestro corazón. Es decir, hacia lo prohibido, lo que no nos es permitido, hay una fascinación. Nuestro corazón se inclina ante esas cosas, ¿verdad? Y es justamente el propósito de la ley en su sentido negativo. Le está diciendo Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Esta ley que fue promulgada por ángeles, dice Pablo, a través de Moisés como mediador, es esto, que cumplía ese propósito, despertar. Así que la ley nos da ese sentido de culpa, ese sentimiento de estoy fallando, no puedo cumplir, estoy pasando por alto. Y esa culpa que trae justamente eso es el propósito de la ley. Y noten ustedes también que en la ley, cuando uno lee libros como Éxodo, como Levítico, Deuteronomio, gran parte de la ley, ¿saben gran parte de la ley hacia qué estaba enfocada? ¿Qué hacer cuando se ha incumplido la ley? ¿Entienden el punto? Es decir, hay una ley y gran parte de esa ley estaba diseñada para decir lo que había que hacer cuando se incumplía la ley. Por supuesto, Dios conocía nuestro corazón y sabía que íbamos a fallar y sabía que íbamos a ir en contra de su voluntad
y sabía que íbamos a pasar por alto sus mandatos y sus ordenanzas. Por eso en el verso 22 dice, pero la Escritura, Pablo está aquí refiriéndose al Antiguo Testamento o a la ley especialmente, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Es decir, que en un sentido, claro, quedamos bajo ese encierro de que es pecado. Por eso Pablo también dice en el verso 21, así que la ley no pretendía impartir vida. Y aquí Pablo está como aclarando cuál era el propósito de la ley. Y le estaba diciendo a estos maestros allá en los Gálatas, ¿ustedes creen que la ley les va a dar vida? ¿Ustedes creen que por obedecer y ser mejores personas y venir más a la iglesia y hacer esto y aquello, ¿ustedes creen que eso les va a entregar vida? Lo que Pablo está diciendo es, la ley nunca tuvo ese propósito. ¿Cómo están esperando que a través de la ley tengan vida cuando la ley no fue diseñada para darles vida? Todo lo contrario, la ley fue diseñada para mostrarle la gravedad de su maldad y el pecado que hay en nuestro corazón. Porque si fuera lo contrario, entonces ya no sería, ¿verdad?, la promesa, como hemos dicho en la idea anterior. ¿Recuerdan la lectura de la pregunta 87? Yo no sé si pudiéramos ponerla, qué pena que yo no le dije a los muchachos de audiovisuales, pero si fuera posible ponerla, nos ayuda a entender esto. Porque justamente esa pregunta número 87 del catecismo que leímos hace un momento, hace referencia justamente a la imposibilidad nuestra para cumplir la ley. Ahí está, muchas gracias. Desde la caída, y como David decía, recuerden, esto no es un asunto desde que entró la ley, sino desde antes. Miren a Abraham, miren a Noé. ¿Qué hizo Noé después de que vio que ya el agua había bajado? ¿Qué hizo Noé? Vamos a celebrar. ¿Y qué hizo Noé? Se emborrachó para celebrar. Esa es la condición nuestra. Eso está desde allá, desde Adán y Eva, desde Caín y de ahí en adelante. Ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Esto también hace alusión a una doctrina que nosotros enseñamos desde nuestra congregación y que tenemos la convicción a través de la palabra. Y es en términos técnicos, la inhabilidad humana o la depravación total. Lo que queremos decir con eso, lo que se quiere decir con eso es que nosotros estamos tan afectados profundamente en el corazón que ninguno de nosotros puede buscar a Dios, ¿verdad? No podemos. Tenemos esa inclinación permanente. Hoy leímos también en Romanos 8, y déjenme leerle Romanos 8, versos 7 y 8. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Ahora noten la siguiente frase, pues ni siquiera puede. Noten que no dice quiere, dice puede hacerlo. Verso 8, y los que están en la carne, otra vez, no pueden agradar a Dios. Es decir, aquí está nuestro corazón. Esta es la realidad nuestra, ¿verdad? Esta es nuestra realidad de vida. Nosotros estamos inclinados permanentemente hacia el pecado. Pero también hay un asunto positivo. Y Pablo nos lo muestra aquí, verso 23. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahora, el aspecto positivo de la ley es este. Pablo está diciendo acá que la fe que la ley que se nos había entregado servía como alguien que estaba custodiando, ¿cierto? La palabra ahí como confinados, estábamos encerrados, es decir, como que la ley de algún sentido procuraba mantener bajo vigilancia, ¿cierto? Al pueblo de un desenfreno, es decir, la ley sí cumplía como algo de mostrarle límites y decirle no pases de ahí, ¿cierto? Les quería mostrar a ellos eso, pero también el verso 24 dice verso 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, ¿para qué? Conducirnos a Cristo. Y esa palabrita guía ahí es una palabra que se usa para señalar a un tutor, a alguien que está al cuidado de otro. Y ya vamos a hablar luego
un poco más sobre eso cuando vayamos al capítulo 4 la próxima semana. Pero por ahora decir que esa imagen que trae Pablo, esa metáfora, esa ilustración que Pablo nos quiere dar, nos ayuda a entender mucho de la función de la ley. Porque ese tutor no es como lo consideramos hoy en día, porque hoy los tutores tienen otras funciones diferentes, enseñan, ¿cierto? Pero en ese entonces la función básica de los tutores era cuidar de los hijos del amo. Los esclavos que tenían la casa cuidaban, se les otorgaba el cuidado de los niños, de los menores, para que ellos los cuidaran, los protegieran, los llevaran a la escuela, los trajeran, pero en especial ellos tenían el permiso para aplicar disciplina, y dicen los historiadores que muchas veces disciplina severa sobre los niños. Ellos tenían ese permiso. Así que, ¿qué se imagina que estos niños bajo esos cuidados muchas veces severos anhelaban en su vida? Un día no estar bajo esos tutores. Ellos esperaban un día crecer para no estar más ahí. Y eso es lo que Pablo está queriendo comunicar, ¿no es cierto? Aquí la palabra que se usa es esta. Y nos quiere mostrar que Dios estaba a través de la ley preparando el corazón y la mente para algo que vendría después, cuando se cumpliera la promesa de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es tan interesante, mis queridos hermanos, porque cuando la gracia de Dios aparece para nosotros o se aprecia para nosotros, es que nosotros podemos vernos o entender esa ley a la luz misma del Evangelio. Porque ya no es que se cumple, ¿verdad?, para alcanzar algo, sino porque ya se ha entregado este Salvador. Así que esto es lo que sucede en la salvación. Cuando Dios viene para abrir nuestros ojos y para alumbrarnos a la salvación, lo que hace Dios es justamente dejarnos ver cuál es nuestra condición, en dónde estamos nosotros, cuál es nuestra separación de Dios, la terrible condición en la que tú y yo nos encontramos, porque es justamente ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que necesitamos de un Salvador. Es que no, estamos perdidos. Es que estamos en bancarrota espiritual. Es que estamos lejos de Dios. Y cuando Dios nos permite ver eso, entonces Cristo es necesario. Cristo es trascendental. Cristo es la clave para nosotros, porque aparece como el verdadero y único Salvador. Así que, en un sentido, hermanos, este aspecto negativo y este aspecto positivo de la ley, ¿verdad?, es lo que también opera para nosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida para abrir nuestros ojos y para dejarnos ver la grandeza del Evangelio. De hecho, se dice o decimos que cuando el Señor abre nuestros ojos al Evangelio, lo primero que ocurre es que nos podemos ver a nosotros mismos y ver nuestro pecado y ver la gravedad de nuestro pecado. Por eso Jesús dijo, yo les enviaré a mi Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado, de juicio y de maldad. Porque si nosotros no somos conscientes de nuestra perversidad y de nuestra maldad, entonces la pregunta es, ¿para qué un Salvador? Si tú crees que eres bueno, que haces todas las cosas bien, entonces ¿para qué Cristo? La única razón por la que Cristo aparece en el escenario de la historia de la humanidad es porque nosotros estamos completamente perdidos. Porque tú y yo estábamos en una situación tan lamentable, muertos como dice Pablo en Efesios. Y lo que necesitamos es alguien que venga a salvarnos, alguien que venga a rescatarnos. Así que Cristo irradia con fuerza y con poder. Entre tú y yo más podemos darnos cuenta cuánto nosotros le fallamos y pecamos delante de nuestro Dios. Pero ok, hasta ahí ese segundo punto, porque esto nos lleva a nuestro tercer enunciado de esta mañana, y es, bueno, muy bien, si esta es la función de la ley, su aspecto negativo y su aspecto positivo, y esa fue la función que tuvo la ley, entonces la pregunta es, para nosotros, entonces la ley, ¿qué rol juega hoy para nosotros?
Si ya entendemos qué significó, la pregunta es, ¿qué significa para nosotros hoy? Verso 25 en adelante, miren ustedes que Pablo dice lo siguiente en el verso número 25. Él dice así: pero ahora que ha venido la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo el guía. ¿Se dan cuenta? Es decir, Pablo está diciendo, esto que era temporal llegó a su fin, ese propósito. Ahora, la metáfora aquí nos sigue siendo muy útil, porque noten que Pablo otra vez está hablando aquí de la idea de este tutor, de este que está para cuidar, para llevar y traer, para aplicar disciplina severa. Porque la idea es que ese hijo ha llegado a una edad adulta. De lo que Pablo está queriendo decir en el verso 25 es cuando él dice que ahora ha llegado la justificación por la fe, ¿cierto? Que ya no estamos bajo este guía, porque todos ahora somos hijos de Dios mediante la fe. Lo que él está queriendo decir es, se acabó ese tiempo, y lo que él está diciendo es, ahora estamos en una edad adulta. Es como si ese niño creció y ya no está bajo ese tutor. Ahora ese niño o ya es un joven adulto, ¿verdad? Ahora él tiene libertad. Y esto es lo que se nos habla en esta carta, esa libertad porque se ha llegado a una edad. Pero pensemos en nuestros hijos, para que ayudarnos como a entender un poquito los hijos. A medida que crecen nuestros hijos, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Padres, ¿qué esperan ustedes de sus hijos cuando van creciendo? Que ellos van tomando sus propias decisiones, que ellos van empezando su vida, ¿verdad? Hay edades en las que uno está permanentemente con los niños. ¿Han visto los papás que tienen niños menores de 3 años? ¿Qué hacen los papás con un niño menor de 3 años? Usted lo ve por toda la iglesia, detrás de ellos. Pero quienes tenemos hijos más grandes, como en mi caso que tengo ya hijos adolescentes, no sé dónde están en este momento. Imagino que están por algún lado por ahí en la iglesia, ¿cierto? Pero ya no necesitan que yo esté cuidándolos, porque ya ellos han crecido. Ellos van a tomar sus decisiones. Por supuesto, ellos ya no están obedeciendo muchas veces reglas, pero anhelamos que ellos voluntariamente, y síganme aquí en este punto que es muy importante, anhelamos que voluntariamente ellos ¿qué hagan? Sigan los principios y las enseñanzas que en casa les dimos, ¿cierto? Es decir, uno como padre no espera, o sea, uno quiere que ellos crezcan y hagan su vida, pero uno no espera que el hecho de que tengan libertad haga que ellos olviden todo lo que aprendieron en casa. Ahora, entendiendo ese ejemplo, nos ayuda a pensar un poco en lo que es la ley para nosotros hoy como creyentes. Verso 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Todos aquellos que por medio del bautismo, no como un rito, sino como un acto de ejercer un símbolo de salvación, en principio su vestidura de pecado, ¿cierto?, ha sido quitada. Y ahora lo que Pablo dice es que se han revestido ¿de quién? De Cristo. Ahora, síganme aquí por favor. Se han revestido de la persona de Cristo, se han puesto el traje de Jesús. Ahora Cristo está en nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra? ¿Ustedes se acuerdan que a Jesús le preguntaron, ¿has venido a abrogar la ley? ¿Y qué dijo Jesús? Yo no he venido a abrogar la ley. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine para cumplir la ley. ¿Ya? Ahora, síganme acá. Si estamos revestidos de Cristo, y si Cristo vino para cumplir la ley, entonces, naturalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cumplir la ley. Pero ahora, este es el punto acá. La unión que tenemos ahora con Cristo, nuestro Salvador, que está ahí en el verso 27, ¿cierto? Y verso 28, porque todos son uno, ¿en quién? En Cristo Jesús, en Él. Ahora, Él nos ha otorgado una nueva vida.
Cristo nos ha dado algo nuevo a nosotros. Algo nuevo ha llegado a nuestro ser. Y lo que sucede ahora, y ese es el punto importante aquí, y lo que Pablo está queriendo decir es que al ser revestidos de Cristo, lo que nosotros queremos hacer, lo que ahora deseamos hacer, lo que ahora anhelamos ser, ¿qué es? Ser como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos de Él. Porque Él está en nosotros. Y lo que Dios hace en Cristo Jesús cuando viene a nuestra vida es cambiar nuestros deseos, es cambiar nuestras pasiones, es cambiar nuestros proyectos de vida, nuestras ambiciones, nuestros apetitos, nuestros placeres. Eso es lo que hace el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no viene simplemente para darnos información bonita. El Evangelio viene para cambiar y transformar tu vida y la mía. Es imposible que una persona que ha sido tocada por el poder del Evangelio siga siendo la misma persona, siga teniendo los mismos deseos de antes, siga viviendo en los mismos pecados de antes. Eso es imposible. Cuando hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, lo que sucede en nosotros es que hay un cambio en lo profundo de nuestro ser. Nuestros corazones se llenan de gratitud. Imagínense ustedes pensar esto, es que no es por lo que yo haga. Y yo no sé si ustedes o nosotros podamos alcanzar como a dimensionar, y el Señor nos ayude a dimensionar cada vez más esto, pero poder entender que esto no es un asunto de cumplimiento de ley, no es un asunto de cuánto tú haces, sino que radica en la promesa que Dios hizo. ¿No te trae paz a tu corazón? ¿No es como si te dieran un bálsamo a tu vida, a tu ser interior? Porque te está diciendo, no depende de ti. Esto depende de Dios, que Dios prometió. Y que Él ha dicho, yo cumpliré lo que yo he prometido. Eso para nosotros es completamente algo que nos debería alegrar y traer descanso a nuestra vida. Creo que uno de los textos más importantes para entender esto está en Ezequiel 11:19, cuando Dios le dice a través del profeta, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Noten ustedes, noten que Dios no viene para cambiar cosas superficiales, Dios viene para cambiar donde radica verdaderamente nuestro problema, nuestro corazón. Esto es lo que el Señor hace. Es esto lo que Pablo está queriendo comunicarnos acá. Es esto como tú y yo deberíamos entender la ley a la luz del Evangelio. Voy a concluir de la siguiente manera, hermanos, esta exposición para luego ir a dos aplicaciones. Debemos concluir a la luz de este texto que la ley no es superior a la gracia, sino que más bien la gracia está por encima. Pero tenemos que concluir también que la ley tenía un propósito diferente, ¿verdad?, a la promesa. Y por tanto cumplió su papel, cumple su labor. Su función fue clara, dada por Dios, entregada por el Señor, y ella cumplió su promesa, su labor. Por eso es que Pablo dice, de ninguna manera o de ningún modo la ley es contraria a la promesa, simplemente son o tienen propósitos distintos, diferentes. Y nosotros hemos de entender que el Evangelio no anula la ley de Dios, pero sí nos da más bien una nueva razón para cumplirla. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, es darnos un nuevo impulso, una nueva motivación por la cual tú y yo obedecemos la palabra. Y bien, para terminar estas dos aplicaciones. Primero, quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando comienza un día para ti, como será mañana cuando te levantes, y piensas en Dios y en tu vida como creyente, ¿qué es lo que te motiva a obedecer los mandatos de Dios? ¿Y qué es lo primero que se te pasa por la mente? Si quizás es más un sentimiento de miedo
y de pensar, uy, si no me comporto hoy bien, quizá no llegue esta noche a la casa, o qué podría pasarme. Si es más un sentimiento de temor o de que tú estás pensando, hoy voy a portarme bien para ver si me suben el sueldo en la empresa, tú necesitas entonces volver a apreciar con más detalle y más detenimiento la maravilla de la salvación que es a través de una promesa y no a través del cumplimiento. Porque si hay esos sentimientos en tu vida, si hay esas ideas en nuestra mente, con toda seguridad estamos pretendiendo vivir no bajo la promesa, sino bajo la ley. Queremos ganarnos, queremos ir a pintar las paredes para que nos den algo. Pero en segundo lugar, yo quisiera animarte hoy para finalizar a lo siguiente. Tú y yo necesitamos darle el lugar a la ley que el Evangelio le da. Porque también el otro extremo es que a veces nosotros pensamos que entonces la observación de los mandatos de Dios y la obediencia a los mandatos de Dios no es tan relevante. Y llegamos a pensar erróneamente que a Dios en últimas no le interesa cómo nos comportemos. Y como esto es de gracia, y como no depende de mí, entonces, claro, a Dios creo que no le interesa cómo yo iba el día de hoy, entonces voy a vivir como yo quiera. Y la palabra de Dios nos dice claramente, esto no es así. Si estamos revestidos de Cristo, nosotros necesitamos someternos y sujetarnos a los mandatos y a la palabra de Dios, con el gozo que nos proporciona y que nos da el hecho de entender y creer en nuestro corazón que Dios nos ha dado una promesa en Cristo Jesús y que Él la ha llevado a cabo para nosotros en nuestras vidas. Así que yo quiero animarte que tú puedas salir hoy de este lugar pensando también en eso. Quizá hay algo en lo que tú estás diciendo, yo este mandamiento no lo estoy cumpliendo o lo estoy dejando de lado, o muy intencionalmente, tú sabes, estás yendo en contravía de la palabra del Señor. Y yo quiero animarte, exhortarte a decir, Dios quiere que tú y yo vivamos vidas que le agraden y que le glorifiquen a Él en todo cuanto vivimos y en todo cuanto hacemos.